Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al canal Shinhan Forage. Luego de como 10 días ya de entre audio y audio, espero que estén bien. 23 del 10, año en curso. Ya estamos llegando a noviembre, gente, finalizando ya dentro de poco el año otra vez. Espero que se encuentren todos realmente muy bien. Quien les habla acá, Daniel, desde Buenos Aires, Argentina, deseando a todos y cada uno de ustedes que realmente se encuentren bien. El otro día estaba observando una respuesta en cierto modo improcedente de parte de una persona hacia otra en relación al tema de los espíritus. Y como bien habrán leído, hacemos referencia a los espíritus impíos, según la concepción de algunos. Y ciertamente es una palabra que está muy naturalizada, especialmente en lo que es algunas corrientes religiosas predominantes en este planeta Tierra. Y ciertamente, si bien le quieren dar una connotación negativa, ciertamente tiene su porqué justamente el etiquetaje de espíritus impíos dentro de lo que es el ocultismo como tal. La concepción para mí de los espíritus, como estábamos refiriendo, impíos, ciertamente ha sido o es una constante a lo largo de la historia espiritual de la humanidad, como bien manifesté, especialmente de algunas religiones predominantes en el planeta Tierra. Y desde las primeras tradiciones religiosas organizadas hasta los sistemas mágicos contemporáneos, el término ciertamente ha servido para clasificar, marginar o incluso evidentemente demonizar desde una perspectiva negativa o perjudicial. Digo esto porque si buscan la etimología de la palabra demonio, muchos se van a sorprender lo que dice, ¿sí? Y todo esto en relación a entidades que por su naturaleza ciertamente desafían los límites morales, especialmente dogmáticos, o incluso demonizar a entidades que por su naturaleza desafían los límites establecidos, ya les digo, por algunas religiones potentes a nivel institucional, ¿no? En lo que es este mundo. Y en el ámbito del ocultismo, los espíritus impíos no son necesariamente malignos, sino que representan básicamente fuerzas claramente autónomas, caóticas también muchas veces, o no sujetas a la estructura jerárquica del bien y del mal según nuestra propia concepción de lo que esto es, entendidos desde una perspectiva moralista o incluso teológica. Etimológicamente, el término impío proviene de lo que es el latín impius, y está compuesto básicamente por lo que es el prefijo in, que significa negación, y pius, que es piadoso, significando literalmente no piadoso o sin devoción o incluso sin reverencia hacia los dioses o lo sagrado. En un sentido original, ciertamente no implicaba maldad intrínseca, si se quiere, sino más bien una falta de conformidad con los códigos religiosos establecidos por esas líneas o corrientes de culto. Con el tiempo, el término fue adquiriendo connotaciones negativas, especialmente dentro de lo que es ciertamente, tenemos que decirlo, el cristianismo, por ejemplo, entre otras, donde lo impío pasó a ser sinónimo de blasfemo, hereje o profano. Y en la historia esotérica, el concepto básicamente se amplió para abarcar entidades o inteligencias espirituales que ciertamente operan fuera del marco de la luz divina, interprétese divina de determinados tipos de cultos o religiones, entendida también como el orden establecido por el demiurgo o las jerarquías angelicales de la ortodoxia, ¿sí? Y en este sentido, muchos magos, cabalistas y teurgos también comprendieron que el calificativo de impío era más una etiqueta de censura teológica que una descripción real de la naturaleza espiritual de esas fuerzas. El término sirvió claramente, por tanto, como instrumento de control religioso para deslegitimar básicamente
tradiciones de conocimiento que escapaban al dominio eclesiástico. En el contexto del ocultismo occidental, los llamados espíritus impíos pueden encontrarse en textos obviamente ya por todos conocidos, como podrían ser el Megetón, la Suetia, el Grimorio Verum, el Dragón Rojo, el Dragón Rouge, que hicimos el video anterior, hablamos de él. Y son entidades que, más allá de la demonización superficial, representan ciertamente principios activos de lo que es, entre comillas, la creación, y están vinculados al deseo, la voluntad, la destrucción y también la alquimia o la transformación. No son simples opositores de una determinada divinidad, sino más bien manifestaciones de la misma fuerza universal expresada, o al menos desde mi punto de vista, en su aspecto de disolución o desafío. Y así, desde una perspectiva ciertamente más hermética, lo impío no es lo opuesto a lo divino, sino su complemento necesario ciertamente. Una polaridad que evidentemente permite la existencia de la totalidad. Históricamente, los orígenes, al menos por lo que yo he estudiado, de lo que es el concepto puede rastrearse a las tradiciones mesopotámicas y también canáneas, y espíritus como Pazuzu, Lamashtu, etc., eran considerados protectores y destructores a la vez. Podían ciertamente provocar, por ejemplo, enfermedades o alejar demonios, causar infertilidad o proteger a los niños. Eran ambiguos, y por esa misma ambigüedad fueron luego obviamente catalogados como impíos o demoníacos, cuando en realidad el monoteísmo ciertamente impuso una cosmovisión binaria de bien y claramente el mal. Si nos remontamos a Egipto, por ejemplo, entidades como Set fueron consideradas necesarias para mantener el equilibrio del cosmos, aunque más tarde fueron asimiladas, por ejemplo, con fuerzas de caos y corrupción. Fíjense cómo fue transmutando todas estas concepciones con el correr del tiempo, ¿sí? Y el mismo justamente fenómeno ocurrió con el judaísmo postexílico, por ejemplo, donde Shedim, espíritus del desierto, fueron reinterpretados como demonios, pese a su ser, en su origen, intermediarios o guardianes de antiguos lugares sagrados. Desde el punto de vista del ocultismo, ciertamente, especialmente el ceremonial, que es el que nos atañe a nosotros, los espíritus impíos encarnan la parte no domesticada de la energía espiritual y representan ciertamente la libertad de la voluntad frente al dogma, y por ello justamente suelen ser considerados aliados de quienes buscan trascender los límites de la convención religiosa. Y trabajar con ellos no implica adoración, y quiero que esto les quede claro. Escuchen perfectamente lo que les digo y si quieren anótenlo. Estos espíritus no buscan adoración, buscan cooperación consciente y disciplinada. Y se los convoca o evoca o invoca o conjura, como bien manifesté, no por devoción, sino por básicamente una correspondencia vibratoria y evidentemente un propósito común. En los sistemas mágicos más avanzados, especialmente en lo que es la alta magia y el sendero izquierdo, el magista ciertamente comprende que el universo es una red de fuerzas interconectadas, especialmente también con lo que es la energía telúrica. Ya hice un video en el canal, creo que está en la playlist de secretos revelados, ¿sí? Y estas energías interconectadas justamente son una unión básicamente entre lo que es pureza e impiedad. Y es solo una herramienta ciertamente de comprensión, no una verdad absoluta. Y los beneficios de trabajar con espíritus impíos o etiquetados de este modo dentro del marco del ocultismo radican ciertamente en la expansión del conocimiento interior, y estas entidades suelen confrontar al mago con sus propias limitaciones morales, emocionales y mentales, obligándolo, le guste o no, a trascender la ilusión del bien y del mal. Permiten también ciertamente un tipo de aprendizaje mucho más profundo, porque no ofrecen confort ni ilusiones, sino que exponen justamente al practicante a la crudeza de la verdad espiritual desnuda literalmente, y a través de su contacto ciertamente el operador puede o podría alcanzar una comprensión más amplia del cosmos. Digo cosmos a nivel general, ¿sí? Básicamente de nuestra realidad, ¿sí? Y también de nosotros mismos como tal, reconociendo que incluso las fuerzas consideradas oscuras participan del orden universal.
Y otro beneficio reside ciertamente en el desarrollo del dominio energético. Los espíritus impíos, justamente por su naturaleza no limitada, poseen una capacidad de manifestación intensa y directa. Pueden justamente actuar en planos donde otras entidades más elevadas, regidas por leyes de equilibrio, no intervienen. Por eso justamente son frecuentemente invocados en operaciones de transformación radical, ruptura de estructuras o enfrentamiento de adversidades graves. La energía que canalizan estas entidades o espíritus es tensa, inmediata, sin mediación jerárquica. Sin embargo, ello exige que el magista, o mejor dicho, del magista, una gran fuerza mental y emocional, así como un profundo conocimiento, en realidad, de su propia sombra. Las contras que te puedo llegar a decir de trabajar con este tipo de entidades se derivan precisamente de su poder y autonomía. Los espíritus impíos no se subordinan fácilmente a la voluntad del operador. Su cooperación depende básicamente de la afinidad, el respeto y la coherencia espiritual del mago. Y quien los aborda con arrogancia, temor o egoísmo, ciertamente suele enfrentar a un espejo que amplifica sus propios defectos y contradicciones. ¿Ok? Su energía, básicamente, si no se canaliza adecuadamente, puede generar desequilibrios psicológicos o espirituales. Es como trabajar con la esclifa, ¿sí?, del árbol de la muerte. Porque no responde a una estructura moral ni emocional del ser humano común. ¿Sí? Además, el contacto con estos espíritus puede alterar la percepción de la realidad, rompiendo filtros que el inconsciente mantiene, ¿sí?, básicamente los mantiene, para proteger la estabilidad psíquica. Tengan cuidado con esto. Y en la práctica esotérica, los espíritus impíos aparecen como guardianes del conocimiento, muchas veces etiquetado como prohibido o inaccesible. Y son los que justamente resguardan los umbrales entre planos, los que custodian los secretos de la energía y también la materia. Y se manifiestan ciertamente, según la tradición, en momentos de crisis, transformación o una muerte iniciática, por ejemplo. Y hay algunos grimorios, ¿sí?, que los sitúan en el plano clifótico, como bien manifesté, la contraparte oscura del árbol de la vida, mientras que otros claramente lo asocian con planos intermediarios, donde actúan como catalizadores de lo que es el cambio interior. Entre los nombres más frecuentes, desde mi punto de vista, asociados con esta categoría, se encuentran figuras provenientes de distintas tradiciones. Por ejemplo, en la esfera semítica se mencionan básicamente Asmodeo, Belial, Namá, Astaroth, Samael, lo tenés a Grat-Bat Malar y también otros Shedil. Si en el corpus mesopotámico aparece Pazuzu, Umbawar, Eshkigal, aparece la Mashtu, y en la demonología clásica occidental, que es la que nos atañe a nosotros, en estas latitudes al menos, nombres como Belcebú, Bael, Buer, Bain, Andras, Ronové, Marchosias, etc., son considerados ciertamente parte de esta jerarquía. Todos los espíritus comparten una característica: su conocimiento profundo de los procesos de la vida y la muerte, del deseo y también ciertamente de la destrucción, de la creación, a través de lo que es la descomposición. Y acá vamos a lo que es justamente un proceso alquímico, un ciclo también. Y estos espíritus ciertamente no se rigen por la piedad, sino por la correspondencia, y atienden a quien los invoca si éste justamente demuestra convicción, claridad de propósito y respeto. Y no se conmueven, ciertamente, tengan en claro esto: los espíritus o esta categoría de espíritus no se conmueven por súplicas, sino que responden a la vibración interna del operador. De ahí justamente que se los llame impíos, porque su relación con lo divino no pasa por la devoción emocional, sino por la comprensión y la reciprocidad, en este caso energética o vibratoria, ¿sí? Y el trabajo con espíritus impíos también se encuentra en tradiciones orientales. En el hinduismo tántrico, por ejemplo, los butas o los betalas son considerados, o al menos por mí en lo particular, por lo que he estudiado, son considerados entidades de carácter inferior o impuro, pero cumplen funciones iniciáticas. En el budismo esotérico, ciertos brats, por ejemplo, o deidades iracundas representan justamente fuerzas protectoras que, podríamos decir, destruyen la ignorancia y también las ilusiones. Y en todos los casos, la impiedad
no implica maldad, sino la ausencia de conformidad, o al menos desde mi punto de vista, con lo que es el orden moral convencional o que nosotros habitualmente tenemos sobre dicha faceta, en este caso moral, como bien manifesté. Y desde el punto de vista filosófico, si se quiere, estos espíritus representan la antítesis del sometimiento espiritual. Son símbolos, podríamos decir, del conocimiento libre, del espíritu que se niega a aceptar la verdad impuesta por sistemas externos, y es por eso justamente que los antiguos ocultistas los consideran aliados de la liberación interior. Esto es importante, y trabajar con ellos requería asumir la responsabilidad total de la propia existencia sin refugiarse en dogmas. Su cooperación se obtenía en este caso no por coacción, sino por afinidad vibratoria, lograda obviamente a través de la disciplina, la meditación y también la purificación de los propósitos internos. Y el ocultista experimentado ciertamente entiende, o debería entender, que lo impío no debe ser temido, sino comprendido. El miedo a estos espíritus proviene de la incomprensión de su función dentro del orden cósmico. Básicamente, al enfrentarse con ellos, el magista, o sea, el neófito y demás, enfrenta claramente el propio caos interior y sus deseos también reprimidos y también sus propias contradicciones. Y solamente quien ha logrado equilibrio y dominio sobre sí mismo puede interactuar con tales entidades sin perder su centro o eje. Entre los más o menos, 15, 20 nombres frecuentemente considerados como espíritus impíos, podríamos mencionar, como bien manifesté, Asmodeo, Belial, Baal, Astarot, no sé, lo tenemos a Bue, Renové, Andras, ya yendo un poquito más para otras latitudes, Anamat, Samael, Pazuzu, Lamash, Ereshkigal, no sé, un montón tenemos. Y cada uno de ellos justamente representa un aspecto particular de la energía caótica y transformadora. Por ejemplo, no sé, Asmodeo te gobierna sobre lo que es el deseo, eso ya lo deberían saber. Belial sobre la independencia, Astarot del conocimiento. Samael, la destrucción de las ilusiones. Belcebú, la corrupción de lo inútil. Pazuzu, la fuerza del viento destructor. Ereshkigal, el poder de la muerte y la transformación. Y así tenemos para hablar toda la bendita noche, ¿sí? Y el trabajo con estos espíritus ciertamente exige discernimiento. No todos son compatibles con todos los propósitos ni responden del mismo modo a las energías humanas. Algunos actúan por afinidad emocional, otros por resonancia intelectual y otros justamente por vínculo espiritual directo. Lo esencial básicamente es comprender que su cooperación no es automática, sino resultado de una relación construida también muchas veces sobre el respeto y el equilibrio. Los pros de trabajar con los espíritus impíos, en síntesis, incluyen la obtención de conocimiento oculto, fortalecimiento de voluntad, podría ser también expansión de la conciencia más allá del bien y del mal, y también podría ser la capacidad de generar cambios drásticos en la realidad del operador. Los contras se centran básicamente en el riesgo del desequilibrio psíquico, la absorción de energías densas y la posibilidad de caer en la fascinación del poder sin control interno. Es algo que corrompe y también está un video en el canal. ¿Ok? En términos simbólicos, se podría decir que trabajar con ellos es como caminar sobre un filo, si se quiere. Si la misma energía que puede iluminar al mago puede consumirlo si no está preparado. El ocultismo contemporáneo los estudia no como entidades entre comillas etiquetadas como infernales por determinado tipo de religiones, sino como inteligencias arquetípicas o manifestaciones de la energía universal, o inteligencias divinas. Esto es un poco de etimología, si lo buscan lo van a encontrar. Y desde esta óptica, lo impío deja de ser sinónimo de perverso y pasa a ser sinónimo de libre. Y en ello reside justamente la chispa del conocimiento no mediado, la sabiduría que no necesita aprobación ni legitimación divina. Y en resumen, los espíritus impíos representan la otra cara de la divinidad. No son enemigos del orden cósmico, sino sus guardianes, en cierto modo ocultos, los que habitan los límites y los abismos donde la creación se repliega sobre sí misma. Y trabajar con ellos ciertamente implica o implicaría reconocer que toda luz proyecta sombra
y que justamente solo quien se atreve a mirar en esa sombra encuentra la totalidad. Su aparente oscuridad claramente no es más que, podríamos decirlo, el reflejo de la luz que aún no ha sido comprendida. ¿Ok? Así que decidí hacer este material justamente por esa frase tan dañina, si se quiere, de determinadas personas que creen tener la verdad absoluta, ¿sí? O le dan la insignificancia o minimizan a otros espíritus que no sea un determinado tipo de Dios, porque ustedes saben que no hay un solo Dios, no hay un solo Dios creador de todo. Cada religión, cada fe y cada creencia considera que su deidad superior es la deidad creadora. Entonces, esto es una cuestión de estudio, conocimiento, sabiduría y también respeto. Entonces, yo respeto cuando una persona dice que cree en un determinado Dios y que ese Dios es creador de todo. Puedo disentir, pero tengo que respetar. Entonces, para mí no existe un solo Dios creador de todo. ¿Ok? Pero respeto para quien así sí lo piense. Así que bien, como no me agradó mucho esa oración, esa respuesta que le brindó una determinada persona a otra y etiquetó a estos espíritus como espíritus impíos, me tomé el trabajo de brindar mi opinión en el presente audio material desde una óptica más del ocultismo, del esoterismo como tal, como practicante, ¿sí? Como neutral a determinadas cosas. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Mañana estaré subiendo más material, ya tengo el video hecho, sí, pero hoy subo uno, mañana subo otro. Y voy a subir también, creería que mañana tarde o pasado, a lo que es el área de la membresía más baja, sí, que es lo de baja magia, sobre una cuestión que tienen que tener en cuenta en los cultos morteros sobre la limpieza de espacios, ¿sí? Y también de personas, ya que voy a agregar eso también. Y son detalles que deberían tener en cuenta cuando realizan alguna limpia, comúnmente llamada así, ya sea en un espacio físico, puede ser casa, local, lo que fuere, y también cuando trabajan para la limpia de energías, que no es lo mismo que quiebre de servicio. Yo ya hice un video en el canal, la diferencia de lo que es una limpieza de lo que es un quiebre de un servicio, ¿ok? Pero en este caso, cuando se trata de una limpieza, hay que tener determinado tipo de cuestiones presentes al momento de trabajar, ¿sí? Ya sea sobre un local o sobre una persona. Eso creo que estaré subiendo pasado mañana o tras pasado mañana, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón, espero que se encuentren bien y nada, pasé no solo por esto, sino también un poco porque los extrañaba. Se me cuidan, gracias a todos por estar, gracias por hacer del canal lo que es y nos estamos seguramente comunicando a través de los mensajes. Hasta la próxima y un abrazo grande.